Buenos días, alumnos de la institución educativa La Católica. Espero que se encuentren bien de salud. Es un deseo de parte del profesor Padilla y de parte de la institución educativa. Con el lema Hoy me quedo en casa vamos a desarrollar el tema de la República Aristocrática de 1895 a 1919. La República Aristocrática es el periodo en el cual predomina una oligarquía agroexportadora, financiera y civilista que ejerció un dominio completo en la sociedad peruana mediante el accionar de un Estado oligárquico liberal, pero represor y excluyente de las grandes mayorías, ya que los grandes adinerados o en ese tiempo llamados los varones del azúcar eran los que se beneficiaban con todas las leyes. Estos personajes refugiados en un partido político llamado el civilismo llegó al poder y creó leyes que beneficiaban solamente al grupo de familias más poderosas, en este caso a las 40 familias más poderosas del Perú. A ese tipo de gobierno se le llamó oligarquía. Ahí en imagen yo he puesto el gobierno, el sistema bancario y el pueblo, ¿no? Donde el glotón que se acaparaba de toda la comida y de todos los recursos era el sistema bancario, los grandes adinerados, ¿no? Y mientras que el pueblo moría de hambre y no tenía escasez de comida, a esto llamábamos oligarquía, ¿no? Y debemos saber de que estos afianzaban dinero, grandes cantidades de dinero gracias a la agroexportación, ¿no? La República Aristocrática abarcó desde el año de 1899 hasta 1919, donde casi todos los presidentes pertenecieron al Partido Civil. Solo en 1919 y 1915 se irrumpió el predominio de este grupo al salir elegido Guillermo Billinghurst, ¿no? Que es un presidente populista, quizás a quien se le llamó el gobierno del pan grande, debido a que no estaba en contra de este sistema de gobierno oligárquico que impartía el Partido Civil. Y luego Óscar R. Benavides, quien estableció el orden, ya que era un militar. El aspecto social. ¿Cómo se desarrolló en el aspecto social lo que es la República Aristocrática? Aquí los sectores sociales durante la República Aristocrática fueron los siguientes. Una, la oligarquía o clase alta. Se reconocía por su linaje, es decir, por la pertinencia de sus mismas familias. Formaron un círculo cerrado que repartían los altos cargos políticos. Así monopolizaron el Estado para su propio beneficio. Eran los dueños de las grandes haciendas y empresas del Perú y que se encontraban unidas a través de un partido llamado el Partido Civilista. A este grupo de personas adineradas, que eran 40 familias más poderosas del Perú, se beneficiaban con las leyes que daban ellos mismos. Por eso es que se le conocía con el nombre de oligarquía. Oligarquía son un grupo de personas que gobiernan en beneficio de ellos, en este caso en la agroexportación. Estas 40 familias poderosas del Perú se habían hecho ricas gracias al cultivo de la caña de azúcar, al cultivo del algodón, al criado del ganado lanar y a las inversiones en la minería y en la extracción del caucho, ¿no? ¿Cómo adquirieron grandes cantidades de tierras? Porque se les conocía con el nombre de varones del azúcar, ¿no? Se les conocían, obtuvieron grandes cantidades de tierras gracias a la compra de estas tierras en el norte del Perú, donde obtuvieron el dinero gracias de una ley llamada la Consolidación Nacional, creada por Ramón Castilla, en la cual se le devolvió a estas familias poderosas el dinero que habían prestado para la lucha de la independencia. Pero esta ley de consolidación nacional también benefició a muchas de las familias de una manera irregular, ya que falsificaron documentos y el Estado terminó desembolsando dinero a familias que no poseían, que no habían dado dinero al Estado para la independencia, ¿no? Por eso es que obtuvieron grandes cantidades de tierra en el norte para el sembrío de la caña de azúcar, ¿no? Y en el sur, Cañete, Ica, Pimentel, ellos sembraban algodón para la exportación.
Tengan en cuenta que el contexto universal en el cual se desarrolla esta república aristocrática, estamos hablando antes de la Primera Guerra Mundial, en la cual viene la competencia armamentista, donde necesitan bastantes minerales, donde necesitan algodón para los uniformes, donde necesitan caucho para los neumáticos de los vehículos, antes de la guerra. Y luego vamos a ver también el declive económico de estas durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que todo esto va a beneficiar a lo que es la exportación de esta materia prima a Europa, ¿no? La otra clase social es la clase social media, compuesta por los profesionales liberales y miembros de la burocracia, dedicados como los empleados de las firmas comerciales, de importación, exportación, los bancos y almacenes de Lima y Callao. Esta clase media era la clase burocrática, como se dice. ¿Qué es la burocrática? La burocrática es aquellos que están detrás de un buró o detrás de un escritorio, ¿no? Y casi al poder del buró o el poder del pupitre, ¿no? En el cual uno presenta documentos y se encarga de hacer las diligencias administrativas. Entonces a esa parte se le conoce como burocracia, ¿no? La burocracia. Y eso está compuesta por los profesionales, por los contadores, los abogados, ¿no? Hoy en día los que se conocen con las áreas financieras, exportadoras, ¿no? Los que se encargan de los trámites de la exportación y todo ello, pertenecen a la clase media, ¿no? Y por último tenemos a la clase más golpeada, que es la clase popular o el pueblo, ¿no? Los sectores populares que estaban conformados por campesinos, artesanos, pequeños comerciantes, vendedores callejeros, obreros de todo tipo. La mayoría de obreros vivían en las zonas urbanas, sobre todo en Lima, de una manera muy paupérrima, de una manera muy limitada económicamente, que vamos a ver que luego van a aparecer todavía las luchas sociales, la lucha de clases sociales o la lucha del proletariado, pero por lo tanto esta masa del pueblo eran explotadas por los sectores poderosos, ¿no? De la oligarquía. Como le dije, en el aspecto económico, durante la época de la República Aristocrática se dedicó a la exportación de materias primas. Fue un factor fundamental de la economía durante la República Aristocrática. Por esta razón los gobernantes alentaban la explotación de los recursos naturales como la caña de azúcar, los barones del azúcar, el algodón en Ica, el Pimentel, en Imperial, los minerales en el centro de la extracción del cobre, el caucho en la selva, la lana en las mesetas de Junín, de Bombón, que eran las exportadoras de lana, el petróleo en La Brea y Pariñas, ¿no? Donde estas materias primas eran exportadas a Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? Donde se predominó el capitalismo inglés mediante las intervenciones en otros países para la extracción de los recursos naturales. Enviaron a muchos de estos países, como en el Perú, a investigadores para que vean a conocer la cantidad de recursos ideológicos de cada uno de estos países para poder extraer sus minerales, ¿no? Fomentaron el desarrollo de la agricultura en el algodón y el azúcar, porque eran insumos que se necesitaban para la producción para la producción de recursos, preparándolos ya para la Primera Guerra Mundial. Tengamos en cuenta que estas grandes empresas estaban en una competencia armamentista, ¿no? Quién tenía mayor cantidad de armamentos, quién obtenía mayor cantidad de armamentos. Entonces para ello se necesitaba materia prima, ¿no? Y quien era un proveedor de materia prima era el Perú, ¿no? Incluso intervinieron en el Perú con las empresas capitalistas extranjeras como el Cerro de Pasco Mining Corporation, ¿no? En el sector minero para la extracción de minerales, ¿no? Y los Hildermeister, ¿no? Con lo que es la extracción de la caña de azúcar por parte de Alemania, ¿no? Los Greys ingleses también en extracción de la caña de azúcar, inversiones en tierras peruanas para que sean exportados este recurso que es el azúcar indispensable, ¿no? Para lo que es la producción de alimentos
para los combatientes, para los futuros combatientes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? La International Petroleum Company en Piura, que también es la extracción de petróleo, ¿no? Como te digo, la exportación del azúcar y el algodón, el cobre de Cerro Pasco, la exportación de la lana, de la ganadería de Puno. A estos que se dedicaban a la lana se le conocían con el nombre de gamonales, a los que se dedicaron al azúcar se conocían como varones del azúcar, ¿no? Y a la explotación del caucho en la selva de Iquitos, en la selva de Madre de Dios, ¿no? Este fue el caucho, que es un elemento para elaborar neumáticos, ¿no? Neumáticos. Incluso el Perú no tenía una fábrica de neumáticos, pero sí exportábamos, sí extraíamos caucho de nuestra selva y lo exportábamos a aquellas industrias que producían neumáticos, ¿no? Para los vehículos. En el aspecto político, el control administrativo del Estado se realizaba desde la capital. En las regiones eran los hacendados y sus gamonales, que eran jefes de regiones de la sierra, quienes controlaban el poder bajo la supervisión de la clase dominante que protegía el sistema político, permitiéndoles respaldar su desarrollo económico. Entre los presidentes que vamos a tener durante este periodo es Eduardo López de Romaña. Si ustedes se dan cuenta, de 1899, ustedes dirán, profesor, pero usted agarró y nos dijo de 1895, sí, porque tienen un periodo de transición que es el gobierno de Nicolás de Piérola. Eduardo López de Romaña es independiente y gobierna el Perú de 1899 a 1903. Luego viene Manuel Candamo, 1904, del Partido Civil, José Pardo Ibarreda, del Partido Civil, 1904 a 1908, Augusto Beleguía, de 1908 a 1919, que es el Partido Civil, Guillermo Billingur, que es independiente, derrotado por un golpe de Estado cívico-militar en 1914, debido a que no estuvo de acuerdo con lo que eran los aristócratas y se pegó mucho al pueblo con lo que se llama el gobierno del Pan Grande. El coronel Oscar R. Benavides, militar. José Pardo Ibarreda, su segundo gobierno de 1915 a 1919, con el cual culminaría lo que es la República Aristocrática. En el año de 1919 recibiría un golpe por parte de Augusto Beleguía. Tengamos en cuenta que este personaje llamado Augusto Beleguía, que pertenecía al Partido Civil, conocía todas las debilidades del partido y sabía cómo controlar a este grupo de familias, a estas 40 familias más poderosas que dirigían el Perú, ¿no? Sabía dónde actuar y cómo eliminar su poderío. En este aspecto, los presidentes de la República Aristocrática, como ya les dije, hay un presidente que es transitorio de la reconstrucción nacional a la República Aristocrática, que es el gobierno de Nicolás de Piérola de 1895 a 1899. Si muy es cierto, muchos de los historiadores lo consideran a Nicolás de Piérola como parte de la República Aristocrática, hay muchos que los consideran como un presidente transitorio, ¿no? Como en el caso mío, yo lo considero a Nicolás de Piérola como presidente transitorio, que no pertenece a la reconstrucción nacional, pero tampoco pertenece a la República Aristocrática, pero sí iba a fundar las bases para formar esta República Aristocrática. Luego ya lo considero al primer presidente de la República Aristocrática, a Manuel Eduardo López de Romaña, que va a gobernar de 1899 a 1903, que más adelante vamos a ver sus obras y hechos de este gobierno. Luego continúa Manuel Candamo, que solamente gobernaría un año, de 1904. Lo seguiría el gobierno de José Pardo Ibarreda, su primer gobierno de José Pardo Ibarreda, de 1904 a 1908. Luego tenemos el primer gobierno de Augusto Beleguía, de 1908 a 1919. Y como le digo, este presidente luego se va a dar un golpe de Estado contra todos estos civilistas y lo va a gobernar al Perú lo va a gobernar por un periodo de 11 años, que conocemos con el nombre del oncenio. Luego viene Guillermo Billingur, su gobierno se llamó el gobierno del Pan Grande, populista él, gobernó de 1912 a 1914 en contra de las ideas oligárquicas de este periodo.
del Partido Civil, por lo que recibiría un golpe de Estado por un militar llamado el coronel Óscar R. Benavides, que gobernaría de 1914 a 1915. Una vez terminado su gobierno, él convocaría elecciones y sería electo como por segundo periodo José Pardo y Barreda, desde 1915 a 1919, y en 1919 recibiría un golpe de Estado por parte del señor Augusto Beleguía, que gobernaría por 11 años. Ya ese es otro tipo de historia donde también se las contaremos más adelante.